Quiero contarles una cosa que, sí, realmente es un tiempo que el Señor está trabajando en cada uno, yo creo, en pruebas, en que tenemos, pero el Señor es fiel y Él quiere que nosotros busquemos su presencia. En Juan 1:42, antes de lo que aquí va a hablar, pasa que Juan el Bautista estaba bautizando y estaba con 2 de sus discípulos. Y los 2 discípulos estaban con él y les muestra al Señor, ¿no? Y les dice que ahí está el Cordero. Y los 2 van detrás de Jesús. Y Andrés, que era el hermano de Pedro, o de Simón Pedro, es el que va con él y se queda toda la tarde y le dice que lo vea, ¿no? Porque dice, ¿dónde moras, Señor? Y le dice, ven y ve. Y el nombre de la palabra hoy es ven y, porque no podía acumular más cosas, ¿no? Solo dice ve y puntos suspensivos. Y la semana pasada, para empezar, para un poquito decirles de qué se trata un poco la palabra. La semana pasada estaba yo en el peluquero y siempre se nos crece el pelo, ¿no ve? Y cuando nos cortan bien no queremos que se crezca nuestro pelo, pero cuando nos cortan mal sí queremos. Entonces estaba sentada ahí y mi peluquero miraba y me miraba de un lado y del otro y del otro. Y de pronto me fijé en el título ahí donde decía arquitectura del corte y el color. Y entonces le digo, don Raúl, porque don Raúl es mi peluquero, ¿no? Y le digo, ¿qué está mirando? ¿Qué está viendo cómo me va a cortar? Y me dice, yo le digo, ¿y eso de la arquitectura del corte? ¿Usted ha estudiado? Y me dice, sí. Y me dice, solo son 4 cortes, pero tienes que imaginarte cómo va a quedar el corte. Así como los arquitectos, cuando tienen que construir una casa y tú le das una idea de cómo quieres, se imaginan la casa. Así como los escultores, cuando tienen que tallar una obra maestra, se la imaginan. Así también como Dios, el arquitecto de arquitectos, el escultor de escultores, Él sabía cómo éramos nosotros antes de que entrara el pecado a este mundo. Porque el Señor nos había hecho a su imagen y a su semejanza. Pero cuando entraba el pecado, nos hemos distorsionado, ¿no? Nos ha crecido el pelo. Y aquí el Señor me decía con esta palabra y decía en Juan 1:42, después que Andrés va y está con el Señor y se le revela que él era el Cristo, va donde su hermano y le dice, Simón, hemos encontrado al Mesías, ven. Entonces ahí le dice en el 42, luego llevó a Pedro, a Jesús. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Cuando el Señor te conoce, Él sabe qué propósito tiene para ti, pero a veces tú no lo sabes. Y cuando vemos, es como Simón. Simón dice que significa el que escucha a Dios, pero en el hebreo y en el original dice una vara mecida por el viento, una vara débil, una vara que se puede hacer llevar por el viento, una cosa que no puede ser estable. Ese era Simón. Pero el Señor le dice, serás llamado Pedro. Piedra es firmeza, es roca, es que nada te mueve, ¿no ve? El Señor nos ve así, pero el Señor no puede obligarnos a conocerlo o a seguirlo,
Por eso la palabra decía, ven. Y aquí al principio, en Juan 39, cuando Andrés y el otro discípulo lo seguían, y le decía, ven y ve, ven y ve. Y, me olvidaba, quería agradecerles a los jóvenes. Por ayer, por la feria de la Biblia, estaba espectacular. Y realmente debemos valorar tener la palabra. Porque había habido una historia tan increíble de la Biblia que los jóvenes han escudriñado, han visto, han memorizado hasta números, fechas y nombres que ni uno ya se acuerda. Pero realmente es valorar la palabra, porque antes de tener esto, había sufrido tanto a la gente, ¿no? Para que tengamos esto y para que sea la palabra de verdad. Y realmente el tener la palabra es un privilegio ahora. Pero acordándome, ¿por qué me acordé ahorita de lo que decía ven y ve? Cuando la hermana Fresia nos explicaba un poquito sobre la primera parte, cuando era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ella nos dijo, todo se transmitía oralmente, nada estaba escrito. Y cuando nos explicaba cuál era el evangelio que estaba primero, había estado primero las cartas de Pablo escritas y luego estaba recién, que ni siquiera Marcos, Mateo como los tenemos, sino Juan. Y era, wow, ¿no? O sea, había sido escrito después y nosotros pensamos que estaba como aquí. Realmente el transmitir oralmente era importante en esa época. Y ahí dice, por eso el Señor dice, ven y ve. Era la invitación que les había hecho a los primeros apóstoles. Y el Señor, cuando te invita a conocerlo, porque te invita, el Señor puede obligarte, puede imponerse, pero no lo hace por su amor. Él quiere que lo escojas y lo elijas. Y Él te tiene 4 invitaciones, de eso yo quería hoy hablarles. La primera invitación está justamente en Juan 1:39, donde le dice, ven a ver, ven y ve, ven a ver. Y esa invitación es como cuando te invitan a la iglesia y cuando te dicen, ven a mi congre, vas a ver, vas a escuchar la palabra, vas a ver qué lindo predica nuestro pastor, ¿no? Y es ven a ver, ven y prueba. Y a veces estamos en la primera invitación. Podemos venir un día, tal vez ya no venimos, tal vez vamos a una reunión, tal vez podemos compartir con algunos hermanos y estamos en la primera invitación. Ven y ve. Pero hay una segunda invitación que está en Marcos 4:19. Ahí es cuando el Señor Jesús se encuentra con justamente Pedro y Andrés y pasa el milagro de la pesca, donde van y no pueden pescar, ¿se acuerdan? No pueden pescar y están toda la noche afanados, trabajados y vuelven a la orilla ya limpiando sus redes y el Señor se les acerca. Y después les dice, vuelvan y boten. Bueno, en tu palabra lo vamos a hacer. Y aparece el milagro. ¿Cuántos tal vez venimos a la invitación por un milagro? Por un milagro de sanidad, por un milagro de provisión, por un milagro. Y ahí el Señor les dice, vengan y síganme. Les dijo Jesús, está en Mateo 4:19, dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y le siguieron. ¿Por qué al instante le dejaron las redes y lo siguieron? Porque habían visto un milagro, porque había habido el milagro de la pesca. Habían pescado un montón y decía, wow, eso es algo diferente. Él puede hacer milagros. Y así a veces venimos con una segunda invitación. Queremos sanidad y han dicho que en esa iglesia hay milagros. Queremos provisión. Tal vez ahí yendo Él nos va a proveer. Y esa es la segunda invitación que muchos venimos, porque queremos sanidad para nuestra casa, queremos tal vez provisión porque nos falta,
o queremos algo de Él y vemos para la segunda invitación, venimos por el milagro. Pero hay una tercera invitación que está en Marcos. En Marcos 3:13, ya el Señor escoge discípulos, escoge que alguien que lo va a seguir y le dice, en Marcos 3:13 dice: subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañen y para enviarlos a predicar. Pero él primero no era predicar al instante, sino para que lo acompañen, para que lo vean, para que estén con él. Y luego los manda a predicar. Esa es la tercera invitación que el Señor te hace. Pero ¿cuál es la invitación que ahora quiere hacerles a cada uno? Porque podemos estar en diferentes invitaciones ahorita, nosotros sabemos y Dios lo sabe. Podemos estar en la primera que nos han venido, que queremos escuchar el domingo, y es porque es domingo y necesito escuchar la palabra, y después me voy y vivo toda la semana, ¿no ve? O la segunda, que es ven y sígueme. Entonces ya vas más, quieres ir más a discipulado, tal vez ya ayunas, ya empiezas a orar, empiezas a pensar en la semana del Señor, tal vez solamente oras por los alimentos, y es la segunda invitación. La tercera ya es discípulo, ya es que ya quieres aprender, ya quieres saber de la palabra, ya quieres vivir en la palabra. Y esta cuarta invitación es la que ahora el Señor nos hace. Y está en Juan 15, Juan 15 a partir del 4. El Señor dice, bueno, lo voy a leer desde el principio, desde 15:1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que he comunicado. Permanezcan, ahí está la invitación, la cuarta invitación, que dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas, y el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden hacer ustedes hacer nada. Dice, sin él nada podemos hacer. Y eso es lo que el hermano Luchito nos ministraba, su presencia, lo que debemos anhelar, porque sin él no podemos hacer nada. Pero ¿por qué yo les hablaba primero de Pedro? Primero de Pedro les hablaba porque el Señor ya tiene un plan para cada uno de nosotros, y el plan no es de mal, es de bien, para una esperanza y un futuro, como dice. Pero en el proceso estamos entre que somos Simón y somos Pedro. Simón, unos emocionales que nos emocionamos de todo, que queremos hacer batalla, o si no nos enojamos. Y la verdad es que creo, y ahorita en la alabanza estaba pensando primero en la prédica de Manfredcito. En la prédica de Manfredcito decía: honra tu prueba, agradece por lo que estás pasando. Y si no honras tu prueba, si no honras tu proceso, no hay un propósito. Y a veces somos procesados, ¿no? Tal vez por nuestro pastor, por nuestra pastora, somos procesados por nuestra mamá, por nuestro papá, y a veces decimos: ya no quiero saber. ¿Cuántos tal vez se ha ido de la congregación porque ha sido procesado?
Y ha sido procesado por Dios, no por los pastores. Ha sido procesado porque el Señor quería cambiar alguna parte de que les faltaba cambiar. Tal vez Él ha sido el instrumento solamente para que honres tu proceso. Y eso es lo que decía Manfred. Agradece aún todas las pruebas que estás pasando, porque es Él el que está en control de todo tu proceso, porque tiene un propósito. Y si tú te sales del proceso, reniegas y te vas, entonces Él no puede cumplir el propósito que tiene contigo. Y volviendo a la prédica de la semana pasada, que hablaba el hermano Miki sobre el enojo, ¿no ve? ¿Y cuántos de nosotros somos emocionales, somos de carácter malo? Y a veces venimos al Señor y ya estamos cambiando, y de pronto, ¡pum! ¿Qué me ha pasado ayer? Les voy a contar. Sigo en mi proceso de mi sanación de mi rodilla. Pero mi fisioterapeuta los viernes no tiene mucho trabajo, entonces me dice, ¿sabes qué? Nos veremos a las 5. Ya, nos vemos a las 5. Pero bueno, el Señor siempre pone pruebas y realmente me ha puesto prueba ayer para ver lo Marta que soy todavía. Entonces el Señor me dice, viene y yo, bien, como saben, yo soy media Marta y quiero tener todo bien organizado, ¿no? 12, ya me voy a ir a mi casa, voy a almorzar, voy a volver, así pensamos, ¿no? Y después ya me voy a las 4, así que termino rápido mi trabajito y termino todo y ya. 12:30 viene un niñito, sangre, wow, sangre ya. No tenía venas, ay Señor, y ahora orando, Señor, que le pueda sacar, que pueda sacarle. Porque así estoy, ¿no? Pido primero al Señor que le pueda tener venas. Y cuando no tiene, Señor, por favor, dame sangre. Y le saqué sangre. ¿Qué hora era? 1. Señor, Ariana, no voy a ir a mi casa. Ya, ni modo, no voy a ir a mi casa. Ya. Lo mando a mi compañero, le digo, anda a mi casa y trae nuestro almuerzo. Ya, empiezo, hago mi trabajo, todo, ¿no? Y yo estaba, ay, que a las 4 me tengo que ir porque ya me he comprometido con el Miguelito para que yo... Porque la verdad es que tanto afán, a mí no me gusta llegar tarde, tanto afán, me gusta ser siempre, que se llama cumplir con las personas con las que me comprometo. Pero ya viene el afán y nos olvidamos de Dios, porque podemos pedirle hasta el tiempo al Señor, ¿no ve? Nos olvidamos y entonces... Llegan y me escriben y me dicen, hay otra muestra. Ay, ahora otra muestra, ahora ya no voy a alcanzar, ya me he afanado, ya me he preocupado, ya me he enojado, porque lo mando a mi compañero a recoger la muestra y le digo, te vas a apurar. Y llega la jefa. Ay, caray. La jefa viene y le dice, ¿me la vas a comprar mi almuercito? Ay, ya va a tardar más de ir al almuercito. Ya, entonces le digo, yo voy a ir al almuercito y vos vas a recoger mi muestra y llegas más rápido, ¿no? Ya nos ponemos bien de acuerdo los dos. Y cuando es rato de salir le digo a la jefa, ay, Steffi, yo te lo voy a ir a comprar tu almuerzo y el Luis va a ir a recoger mi muestra. Y me dice, no, estás mal de tu pie. Me dice, ¿cómo vas a ir tú? Yo voy a subirlo, subo a Luis y luego bajo y traemos la muestra. Y yo, wow, ya. Está muy bien, porque va a ir en auto y va a volver, yo no, así, todavía haciendo mis planes de que va a llegar la muestra. ¿Cuándo? 3 y 5, nada la muestra. Ay, ¿y ahora qué pasa? La muestra no llega, si han ido en auto, ya debería estar aquí y tengo 1 hora para procesar. ¿Qué voy a hacer? Ay, me empiezo a poner afanosa y le escribo pues a mi compañero, a Luis, ¿dónde estás? Estoy comprando el almuerzo y mis muestras las tengo yo. ¿Y por qué estás ahí? Porque y la jefa, ¿dónde está? Se ha ido a la peluquería. Ay, Señor, qué grave. Ese rato me ha salido los aquí, porque de mi familia, los aquí de enojo. Y antes empecé a renegar y a afanarme. Y ahí nos hemos dado cuenta el proceso de Dios, ¿no? Que a veces llegamos a Dios y pensamos que así nos va a cambiar. No, es un proceso.
Es una transformación que no es así, va pasando poco a poco. Hay momentos en muchas cosas que nos podemos volver Pedros, rocas, firmes, confiados en el Señor, pero muchas veces somos Simón, débiles, que emocionales, nos renegamos y volvemos atrás. Yo, ay, me venía ayer en la palabra así, ay Señor, otra vez Simón o Marta, porque yo soy mujer, tal vez ya no soy María, soy Marta, otra vez afanada, porque es Pedro y Simón, ¿no? Simón, vas a ser Pedro, le dice el Señor, te voy a transformar. ¿Por qué? Porque ese es el propósito que yo tenía siempre. Y ese es el propósito de cada uno. ¿Y por qué hablaba de mi peluquero, no? Al principio, porque el Señor tiene la obra ya hecha en nosotros. Y el peluquero me miraba y veía mi corte y decía, ya está, así va a ser. Y el Señor también. Pero ¿qué faltaba? Que me corte, que me saque, ¿no ve? Lo que sobraba. Y así el Señor también nos tiene que procesar nuestra vida, tiene que cortar lo que nos sobra, tiene que cortar y moldear lo que está mal. Y realmente es un miti-miti. ¿Por qué? Porque el Señor es 100% Dios y 100% hombre, el Señor Jesús. Y Él quiere que seamos a su imagen, quiere que seamos como Cristo. Pero nosotros somos Simón y somos Pedro. Somos 50-50. Y estamos en el proceso, toditos estamos en el proceso. Digamos, ninguno ha llegado al 100%. Podemos estar algunos en el 70%, tal vez en el 60%, tal vez en el 40%, tal vez estamos en el 10%, pero el Señor tiene un plan. Y esta mañana leía en el devocional que sale en el teléfono, decía, yo tengo un plan para bien, no para mal, con la esperanza que tiene el Señor, ¿no ve? Es fiel a eso. Pero nosotros a veces nuestro propósito no lo esperamos. Estamos en un proceso, pero queremos estar ya nomás en el proceso, ya queremos terminar, ya queremos que esté listo. Y les voy a mostrar lo que les decía de de Pedro. No les voy a mostrar de Marta porque suficiente yo, ¿no? Medio Marta, medio María. María que quiere escuchar la palabra, que quiere estudiar la palabra, pero Marta afanada por sus cosas, afanada por sus haceres, afanada por cumplir horarios y qué sé yo. Ay, para terminar la historia de mi fisioterapeuta, llego a salir 4:30. Ya, voy a llegar, he terminado. Corriendo llego, me subo, minibús, ay Señor, minibús en la puerta, ya, llego a mí. Estoy en el medio camino y me llega un mensaje de mi fisioterapeuta. Mari, me voy a atrasar, voy a llegar 6:45 porque mi paciente anterior se ha atrasado. Wow. Ay Señor, ¿y por qué no he dicho yo que eso pase, Señor? Y miren, me ha afanado de en vano, pero me ha mostrado que sigo teniendo lo de antes, lo de Simón, ¿no ve? Esa vara que está mecida por el viento, que no es estable, que no puede decir, sí Señor, todo está en tus manos y voy a cumplir o voy a estar bien, o tú vas a manejar mis tiempos, o tú vas a manejar las circunstancias. Pero no, así somos. Estamos como Simón, todavía no siendo Pedro. Y nos vamos a ir a Mateo 14:28. En Mateo 14:28 les voy a mostrar a Pedro. Es cuando el Señor está en la barca y se desata la tormenta, ¿no? En el Mateo 14:28 dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro. ¿Quién respondió? Pedro. Mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y
y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces el Señor nos dice, yo te voy a sanar, yo te voy a proveer, pero dudamos? Y sale Pedro de la barca con toda la fe, con toda la confianza, y en medio de la tormenta, de la prueba, sale el Simón, ¿no ve? ¡Ah, me voy a hundir! Señor, me voy a hundir. Ese es el miti-miti. Pedro, con toda la confianza, pero en medio de la prueba, el Simón, que se hunde. Así estamos. Y estamos en transformación. Estamos en proceso. Nos vamos a ir a otro ejemplo, que es en Mateo 18, 21. En Mateo 18, 21 está también Pedro. Pedro, y ahí dice, en el 21 dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? La ley decía 7 veces. Pero aquí le dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Pedro tenía unas interesantes preguntas, ¿no ves, hermanos? Ahí está escrito que debemos perdonar siempre. Gracias a Pedro tenemos esto escrito en la Biblia y que nos está diciendo que tenemos que perdonar siempre, ¿no ve? Y está escrito. Y es porque Pedro le ha preguntado al Señor. Si él no le preguntaba, tal vez no iba a estar escrito, ¿no ve? Y nos vamos a Mateo 16. En Mateo 16 también está, ¿quién? A ver, le voy a leer. En Mateo 16, 15 dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó. ¿Quién? Simón Pedro, no Pedro, Simón Pedro. Porque más abajo les voy a mostrar. Y dice, dichoso tú Simón, hijo de Jonás. Señor, no que era Pedro, no que le ibas a cambiar a Pedro, pero dice, dichoso tú Simón. Y le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, ¿no ve? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Me está confirmando que va a ser Pedro, pero era todavía Simón. Y más abajo en el mismo capítulo es donde el Señor les dice a sus discípulos que va a morir. Y ahí es donde Pedro le lleva aparte y le comenta, ¿no? Y le dice, y le comenzó a reprender y dice, de ninguna manera, Señor, esto no te suceda jamás. Esto está en el 16, 22. Dice, pero lo llevó aparte al Señor y comenzó a reprenderlo al Señor, Pedro. Y le dice, de ninguna manera, Señor, esto no te suceda jamás. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, pero debía decirle Simón, ¿no? Y realmente Pedro tenía un gran problema de orgullo, porque estaba lleno de sí mismo. Él creía lo que él pensaba. Y aquí tengo una cosita que está escrita en esta Biblia, que es la Biblia de la pastora Joyce Meyer, que describe exactamente lo que era Pedro. Y dice, Pedro amaba a Jesús, pero estaba demasiado lleno de sí mismo. Discutió con Jesús en varias ocasiones. No pienso, dice la pastora, que lo haya hecho maliciosamente, sino que eso siempre sucede cuando alguien tiene un espíritu de orgullo. Ellos piensan que saben más que otros y siempre quieren discutir para probar que tienen la razón. ¿Cuántas personas o cuántos hermanos tal vez no han dejado que se procese para llegar a un propósito y se ha ido? Ese es un espíritu, ¿no ve? De orgullo, dice. Y
Pedro amaba al Señor, aquí dice, pero él le discutía al Señor. Y dice, Jesús sabía que Pedro era un material utilizable, pero necesitaba ser trabajado. Se podría decir que Pedro era un diamante en bruto, pero necesitaba ser pulido. Necesitaba algún tiempo en la rueda del alfarero, porque era ciego en sus propias faltas y debilidades, como usualmente lo somos nosotros. Jesús tenía una lección para enseñarle y se la enseñó. Pedro terminó siendo realmente manso, verdaderamente arrepentido y verdaderamente sumiso después de su humilde experiencia. Dios tiene un plan para su vida, para tu vida, para tu vida, para tu vida, para tu vida. Y trata de cada mala actitud, y defecto de carácter en cada uno de nosotros para cumplir y disfrutar el gran propósito que tiene para su vida, así como lo hizo con Pedro. Realmente era Pedro terrible, ¿no? Pero cada uno de nosotros también. Y nos vamos a ir a la trata de Pedro, que está en Lucas 22, donde en el 31, lo vamos a leer desde el 31, donde el Señor le dice, y aquí le dice, Simón, Simón, ya no Pedro, ¿no? Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Simón, Simón, nuestras emociones a veces nos llevan ahí, ¿no? Señor, te amo. Señor, realmente yo voy a hacer todo por ti. Señor, yo voy a servir, no me voy a venir, voy a orar, voy a ayunar, voy a hacer. Y después nos volvemos otra vez, Simón. Pero realmente pasa, a todos nos pasa. Porque el Señor, ¿qué quiere? Quiere trabajar en nuestro carácter. En Marcos, y yo veía ayer, Marcos, él dice que el primer mandamiento es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque el Señor ha dividido en 4 cosas. Porque sabe que cada uno lucha en cada cosa diferente que el otro. Algunos somos fuertes o somos Pedros en unas cosas, pero algunos somos débiles como Simón en otras. Porque dice, me amarás con todo tu corazón. Tu corazón son tus emociones. A veces te haces llevar con tus emociones y haces cosas. O como decía el hermano Miki, te enojas y quieres un poco más como en Juan y su hermano Santiago, cuando van y les dice, Señor, que caiga fuego del cielo para que estos, así, ¿no ves? Como decía en Miki, o como en Jonás, el Nínive, igual. Te enojas y dices, no hacen caso, se portan mal y todavía están así. Señor, ¿por qué no los quemas? Y así a veces andamos. Pero el Señor dice que Él va a trabajar en cada uno de nosotros. Y trabaja en Pedro porque él quería y decía, lo amo. Y la última vez cuando el hermano Kenneth compartía la oración, decía, ¿por qué amamos a Dios? ¿Por qué cada uno de nosotros viene aquí? ¿Y por qué lo ama a Dios? ¿Por qué? Porque en 1 de Juan 4 dice que Él nos amó primero.
Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Él ha dado su vida por cada uno de nosotros. Pero a veces estamos como Pedro, yo te amo, y no estamos conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros, aún sin saber que vamos a aceptar su invitación. Él ha puesto por cada uno de nosotros, aún sin que Él sabía que nosotros íbamos a aceptar la invitación. Él ha dicho, voy a morir por toda la humanidad, y Él ha sufrido en esa cruz todas las cosas, y ya está consumado es. Todo lo que Él ha hecho ha sido para que ninguno de nosotros haga nada, que todo está pagado por Él, por su gran amor, que nada tenemos que hacer, solo tener fe. ¿Qué es lo que le agrada? Como les decía la anterior vez, no se hagan quitar el gozo, Señor, porque el Señor ya lo ha hecho todo, sino que tengan la fe, que es lo que Él le agrada. ¿Y la fe en qué? En lo que ellos estudiaban, en la palabra. Tanta gente había sufrido para que haya una Biblia, tanta gente había tenido que estudiar, que trabajar para traer una palabra verdadera. Es porque Él nos quería hablar a nuestro corazón, y que nosotros por su palabra tengamos la fe que Él dice. Y para ver cómo termina la parte de Pedro, está en Juan, en el 21, a partir del 15, dice: Jesús restituye a Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó: Simón Pedro, otra vez, no decía Pedro, dice Simón Pedro. Dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, dice, tú sabes que te quiero. Contestó Pedro: apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Si se fijan, las 3 veces que le negó el Señor, las 3 veces fueron restituidas. Pero si se dan cuenta, la primera le dice: ¿me amas? A veces decimos: te amo, Señor, no como la alabanza. Pero Él le dice: tú sabes que te quiero. Porque realmente, como dice Luchito, el amor que nosotros podemos sentir no se compara con el amor que Él nos ha dado. Realmente, cuando Pedro le decía: Señor, voy a morir por ti, voy a ir, Él decía: yo te amo igual que vos me amas. Pero aquí ya se ve un Pedro humilde, un Pedro que sabe que no puede amarlo como Él, que Él es humano, que Él solo puede quererlo. Y si se fijan en las 3, dice: ¿me amas? La segunda me dice: ¿me amas? Y a la tercera le dice: yo te acepto como tú eres, yo te acepto como me amas. Y le dice: ¿me quieres? ¿Me quieres? Le dice al final. Y él le dice: sí. ¿Y qué le manda? Apacienta mis corderos, o dale alimento a mis corderos. Y dice que cuide a sus ovejas, ¿no ve? Y ese es un mandato que nos ha dado a nosotros. Realmente, ¿por qué estamos aquí? ¿O por qué yo estoy aquí? ¿Por qué puedo compartirles eso? Porque realmente les digo que el ser discípulo del Señor es servir a Dios. Y cuando tú sirves al Señor y tú estás y te dispones a ser transformado como discípulo, lo buscas y lo buscas en su palabra, y quieres tu presencia, igual que el Luchito y la alabanza. ¿Por qué se nota
se nota la presencia de Dios ahí, porque han sido que lo han buscado. Lo han buscado su presencia en la alabanza, han buscado su presencia, no el domingo, no un día de reunión, lo han buscado todos los días, desde que se levantan. Es eso, el Señor está buscando intimidad con nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser humildes y poderlos alimentar a las ovejas y apacentar a los corderos. Y esa es la gran comisión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros: ser discípulos, ser como Él. Y les voy a leer un poquito de una cosa que escuché de un pastor, que realmente dice que el proceso te lleva a pérdida. Y realmente, como en la alabanza que cantaban, decían: te lo entrego todo, me entrego a ti. ¿Lo ven? Es perder. ¿Pero para qué? Para ganar a Cristo, para ganarlo a Él, para ganar su presencia en nuestras vidas. Y no lo pude memorizar, así que lo voy a leer, porque era un pastor que tenía 6 años de prueba. ¿Cuántos de nosotros tal vez estamos en prueba? Y en prueba de mucho tiempo, en prueba de que: Señor, esto te he pedido y no he hecho. Señor, he hecho todo y no me he hecho. Señor, ¿qué es? ¿Por qué sigo tal vez enferma? ¿Por qué sigo con problemas económicos? ¿Por qué, Señor, tengo problemas en el trabajo? ¿Por qué? Y ahí decía, ¿no? ¿Por qué me pruebas? Y dice: cuando tú buscas a Dios solo por un milagro, como la multiplicación, le estás haciendo un favor al diablo, porque así fue como tentó al Hijo del Hombre. Haz un milagro y desconéctate de la voluntad del Padre. Haz el milagro porque es lo que necesitas hoy comer. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo nuestra circunstancia? ¿Cuántos estamos viendo que todo está subiendo, que no hay trabajo, que se está yendo, que hay problemas? Y cuando decían la alabanza: cuando estoy en tu presencia, todo lo demás no vale, ¿no ve? Igual, aquí dice: haz el milagro porque es que necesitas hoy de comer, necesitas el maná. ¿Y el qué contesta Jesús? Dice: no lo voy a hacer. Aunque mi papá lo hizo en el pasado y aunque el maná fue bueno, yo podría crear pan sobrenatural aquí. Yo no voy a hacer por complacerme a mí mismo, desconectarme de la voluntad de mi Padre. Ahora, ¿quién dice no? Dice, nosotros podemos decir: ay Dios, hoy, ¿por qué me probaste tanto? Sin tal vez no se iba a dar. ¿Por qué me estás probando si tal vez no lo vas a hacer? Y dice: no se trataba de que dependieras de todo lo que yo, no se trataba de que del resultado, no se trataba del maná, se trataba de que tú dependieras de todo lo que te he hablado a solas. Se trataba de que la prueba te lleva a las rodillas, pero te lleva a ofrendar, te lleva a alabar, te lleva a estar con Él. ¿Qué es lo que quiere en tu prueba? Es intimidad contigo. Eso es lo que quiere. No es el milagro. Y la anterior semana yo hablaba eso en Cochabamba. Decía: no busquen el milagro, búsquenlo a Él. Porque cuando encuentras el milagro, te vas. En cambio, cuando tú honras tu prueba, Él cumple su promesa. Y Él está contigo. Y Él va a pasar la tormenta contigo. Porque Él ya te ha prometido que vas a ir hacia el otro lado. Y es eso lo que Él quiere en cada prueba de nosotros. Y eso es lo que Él decía. Y qué bien que está aquí
mi hermano Dani. Y para un poquito terminar, el Señor cuando nos dice qué tenemos que hacer es la gran comisión. Y la gran comisión está en los 4 evangelios. Y solo a veces hablamos sobre Marcos 28, 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos, dice, a todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antesitos de eso, cuando el Señor les dice, todos a veces no creían, no decían, ay, será, pero lo estaban viendo. Y en Marcos le dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, no solo a los creyentes, a toda criatura. Y en Lucas dice lo mismo, pero ¿qué era lo que yo me fijaba más? Decía, y les dijo así, está escrito en Lucas 24, así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y como les decía, cuando la hermana Fresia me decía, yo decía, wow, es eso. Decía, cuando he empezado la Biblia, todo era oral, se pasaban unos por otros. Pero cuando empezaba a hablar sobre lo que decía el Señor, vengan y vean, vengan y síganme, vengan, estén conmigo, vengan y permanezcan en mí. Era esto, era que nosotros debemos ser testigos hacia afuera, hacia las naciones, hacia la gente que lo necesita. Y que es eso, ser discípulos, ser seguidores de Él, pero con Él, porque sin Él nada podemos hacer. Y realmente es nuestra gran comisión, el 1 a 1. Y todo es de Dios, yo sé que es todo de Dios. Estaba tan adelante de ver La Forja, y no sé si alguno de ustedes ya lo ha visto, ojalá que sí. Y yo decía, ay, ya lo han sacado del cine, y con mi hermano, yo protestando, yo quiero ver La Forja, y lo sacan, porque es cristiana y la sacan. Quiero ver La Forja, que no sé qué. Veo la cartelera 1 de la tarde, yo trabajando. Cuando el viernes mi hermano viene y me dice, La Forja está en Netflix, ¿quieres ver? ¡Oh, sí, quiero! Y así casi dormida, he ido a sentarme a mirar La Forja. Realmente es de bendición esa película. Y creo que nos está hablando a cada uno de nosotros, porque es ser discípulo. Pero ser discípulo no en la iglesia, es el 1 a 1. Cada uno de ustedes tiene al lado alguien a quien discipular. En su trabajo, en su oficina, en su casa, en la calle, no sé, el Señor pone en tu corazón a esa persona. Y si no la han visto, véanla, porque realmente ha sido una bendición. Porque la gente, los jóvenes, y agradezco al Señor por los jóvenes de aquí, porque están estudiando, están haciendo que conozcamos la Biblia. Pero hay jóvenes en sus casas, hay jóvenes en sus colegios, hay jóvenes en la universidad que están a su lado y pueden discipularlo. Hay mujeres que se quejan a sus lados, hay gente en su oficina que habla y pueden discipularlos. Pero ¿cómo podemos discipularlo? Cuando aceptamos la 4ª invitación del Señor. La intimidad del Señor debe estar en nosotros para que Él permanezca en nosotros y demos fruto de paz, amor, benignidad, bondad, dominio propio. El Señor quiere que nosotros demostremos eso, no que solo hablemos letra muerta, letra viva, el Señor, la luz, mostrar la luz. ¿Quién es su luz? Es Él. Pero si no lo vivimos, no lo hacemos, no podemos decir, ven y ve. Ven y ve, ven a mi casa y ve cómo trato a mi esposa. Ven a mi casa y ve cómo les enseño a mis hijitos. Ven a mi casa y ve
cómo oramos. Ven y ve mi fe. Eso es discipular. ¿Y por qué ahora decía yo al hermano Dani? Porque el hermano Dani era mi maestro. Y creo que el Señor lo ha puesto en mi vida. Y hay una alabanza que la voy a leer porque no la voy a cantar. Pero el Dani me enseñó, o el Dani me ha mostrado. Pero antes de eso, para terminar, y voy a terminar con la alabanza, les voy a leer lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros perdamos para ganar. El Señor no nos quiere miti-miti, no nos quiere Simón Pedro. Porque Pedro, después de los evangelios, ya en Hechos, a partir de Hechos, ya no se lee Simón, se lee Pedro, se lee roca, se lee fuerte, se lee estable, porque él estaba ya agarrado del Señor. Y él es el que ha dado el primer discurso, por eso él tenía las llaves. Pero él quiere que nosotros nos aferramos de Dios. Y el proceso es perder para ganar, dice. ¿A qué perdemos? A nosotros mismos. Lo entrego todo, decía la alabanza, ¿no ve? ¿Por qué? Por ganar a Cristo. Y lo voy a leer, está en la Nueva Traducción Viviente, pero lo tengo aquí, que está en Filipenses 3, del 1 al 14. Dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que le dicen que deben circuncidarse para ser salvos, que deben hacer cumplir la ley. ¿No ve? Pues lo que adoramos por medio del Espíritu Santo, Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzo humano, aunque sí alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice Pablo. De hecho, si otros tienen razón para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Eran tan fanáticos que perseguían con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecían la ley al pie de la letra. Antes creían que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo he considerado basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno como Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa solamente en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. No quiero decir que haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Él nos llama a ser discípulos y lo voy a leer, Danicito.
que es hace muchos años, el hermano Dani me dijo, escucha esto, Mari. Y realmente es discípulo. Y después del milagro, el Señor de la multiplicación de panes, ¿cuántos estamos pidiendo? Tal vez provisión, tal vez sanidad. Pero aquí Él dice que ya habiendo alimentado a 5,000, y aquí está la canción de Marcos Vidal, discípulo. 10,000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfruta del milagro, prefiero ser de los 12 que recoge los pedazos y pasar la noche en vela junto sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos me miran con amor. Yo no quiero regresar con aquella multitud, déjame ser tu discípulo, Señor. Ya no quiero solo recibir tu pan, mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti para que sea formada en mí tu imagen. Porque no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recoge los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre el mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. El Señor quiere discípulos y discípulos que tengan esa intimidad. Esa es nuestra gran comisión. Esa es nuestra gran comisión. El uno a uno, donde sea, no solo aquí, es servirlo. Y me puse mi chaleco, porque yo empecé a servirle de ujier. Y ahorita solo estoy por la gracia y el favor de Dios aquí parada, pero realmente valoro su presencia. Y el servirte te trae a su presencia. Porque cuando la pastora me dijo, vas a compartir la primera vez, yo, ay, no, vas a abrir en tu casa una, no puedo. Yo le decía, no puedo. Pero el amor a Él te trae obediencia. Y el amor a Él te hace hacer las cosas. Y te hace buscarlo. Y buscarlo para alimentar a los demás. Realmente, y escuchaba lo último que les voy a decir, de un pastor que le decía que el Señor le decía a un pastor, le decía, dibuja un hombre, dibújalo en la arena. Y el pastor dice que lo dibujó y le dice, ahora bórralo. Y le dice, lo borro. Y le dice, así voy a hacer si tú te llevas mi gloria. Esta es la gloria de Dios y la gracia y el favor de Él. Nadie de nosotros es más ni menos. Solo es buscar su presencia y que Él pueda formar en ti su imagen, porque es nuestra gran comisión que lo conozcan, que lo amen, porque Él nos ha amado primero. Amén.